bendiciones. Y vamos a la palabra. Son tantas cosas las que tengo por acá que a ver en dónde voy a cortar y empezar para poder seguir con este tema que a mí particularmente me está fascinando, me está encantando. Me pongo a leer, me pongo a escribir, cada vez que agarro mis notas empiezo a hacer algo más, agrego algo adicional. Dios me sigue hablando, se me van abriendo como en abanico, se me abre otro pasaje y otra cosa que Dios muestra y otra cosa más para enseñarnos el poder y la autoridad que sí tenemos sobre las fuerzas del mal, para enseñarnos cuáles son las armas para la guerra espiritual. Primeramente entendiendo, si usted ya estuvo en las últimas charlas, esto ya lo sabe, esta es la séptima, así que si estuvo en las 6 anteriores o alguna de ellas, ya lo sabe, que desde el día que nosotros le dijimos sí al Señor, por el solo hecho de ser cristiano, por el solo hecho de recibir a Cristo, de vivir una vida cristiana, usted ya está metido en una guerra y que no hay opción, no hay manera de zafar. Ser cristiano es hacer guerra, es estar en una guerra espiritual. Así que a partir de ese momento, ¿cómo salir adelante de esa guerra espiritual? También, como le dije, pero estoy buscando dónde empezar a leerle, a ver si repaso todos los puntos, y vamos a repasar los puntos anteriores. También le dije que este tiempo que compartimos no es un curso de liberación. Así que si viene a buscar cómo echar a los demonios, no se trata por ahí, se trata de cómo ponerse usted firme, de pie contra los ataques del enemigo, que son más sutiles que lo que uno puede pensar, y no se trata cuestión de demonios disfrazados de distintos colores. Si usted piensa que es un curso para reconocer demonios, tampoco es por ahí. Si tiene morbo por el tema de los demonios, véase alguna película, una cosa de esa, va a estar más divertido. Estas son herramientas reales. Hoy estaba hablando con alguien a la tarde, alguien que me escribe preguntándome por una situación particular. Una de esas tantas cosas que siempre suelen andar dando vueltas en lo que tiene que ver con guerra espiritual. Que tal persona que sacó una foto y que en la foto salió una cosa y que esa cosa que está en la foto, eso quiere decir seguramente que el diablo está haciendo tal cosa y que después entonces a la persona le pasó tal otra cosa y que cómo hay que hacer y cómo hay que hacer. Y yo me convertí ahí. Yo no sé si usted leyó el libro El Principito. El Principito tenía una particularidad que dice que cuando el tipo hacía una pregunta, usted le hable de lo que le hable, el tipo le volvía a repetir la pregunta hasta que no le contestaba, el tipo seguía con la misma pregunta. Bien cabezón, bien terco era el petizo. No se trataba de una pregunta, pero me hablaba, me preguntaba, me decía cosas y yo todo el tiempo decía esto: el enemigo no tiene autoridad contra la iglesia. Si vos crees que eso es espiritual, oren por eso y ya está. No, pero tal cosa. El enemigo no tiene autoridad contra la iglesia. Si vos crees que es espiritual, oren por eso y ya está. No, pero que después pasó. El enemigo no tiene autoridad contra la iglesia, sobre la iglesia. Si vos crees que es espiritual, oren por eso y ya está. Pero ¿por qué es que le pasó? Porque creíste que el enemigo tiene autoridad sobre la iglesia. Así de sencillo. Ese es todo el concepto de la guerra espiritual. Y yo sé y soy consciente que muchos podrán no estar de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pretender que todo el mundo esté de acuerdo con uno. Cada uno tiene la libertad de tener su propia interpretación de las cosas, pero yo sí creo que esto es la verdad de la palabra de Dios. Así como decía, mira, me vino a la cabeza una declaración permanente durante la pandemia, durante la cuarentena, que decía en aquel momento, y recontra convencido, y lo diría hoy nuevamente y lo volvería a hacer, si llega a aparecer otro bicharraco raro que nos quiera encerrar, volvería con lo mismo. El día que yo crea que un virus tiene más poder que Dios, ese día cierro la iglesia y me dedico a vender choripán. Después habíamos agregado tortilla, porque capaz que con el choripán no rendía, no lo alcanzaba. Entonces de un lado choripán, del otro lado un puesto de tortilla. Y ahí sí, ¿para qué vamos a seguir? Porque si yo voy a creer que Dios no puede contra un virus, entonces ¿para qué predico a Cristo? ¿Qué clase de Dios es el que estoy predicando si creo que cualquier otra cosa tiene más poder? Entonces, así como decía eso en épocas de cuarentena, en épocas de pandemia, lo mismo digo ahora. El día que yo crea que un demonio cualquiera tiene más poder que Dios, y bueno, o cierro la iglesia o ponemos un templo umbanda. Y claro, qué sé yo, porque si es que tiene más poder, uno tiene que estar con el poderoso, no más estar con el perdedor.
pero nada ni nadie era enemigo, ni ningún demonio, ni ninguna cosa, ni nada de eso, ni todo lo que estaba, Claudio que estaba cebadito, estaba electrizado acá. Nada tiene más poder, nada tiene más autoridad que Dios, ni ninguna obra espiritual tiene más poder que el poder de la iglesia. ¿Cómo era el versículo que decías en la cita? ¿Cuál era? 1 Pedro 5, 6 y 7. Que ponémelo por favor para leerlo bien, para no inventarlo. El 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Escuchame, viejo. Dios cuida de vos. ¿Qué más querés si Dios cuida de vos? A veces pagás una cuota de alguna cosa de eso de seguridad privada que hay en algunos barrios, esos autitos que no sirven para nada, que solamente pasan de vez en cuando y tocan una bocina nada más. Bueno, si pagás eso y eso te hace estar un poquito más tranquilo, Él cuida de ustedes, entendiendo quién es Dios. Es uno de los principios de lo que es guerra espiritual. Entendiendo quién es Dios, que nada ni nadie tiene poder sobre mí y que el enemigo no tiene autoridad sobre la iglesia. Repasando esto, Él cuida de mí bajo la sombra de sus alas. A esa no la conocía, ¿no? A ver, ¿cómo sigue? No, cállate vos. Alguien dijo por acá. ¿Cómo sigue? Eso lo dije yo. A ver el reencarnado. Él cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Él cuida de mí. ¿Y? ¿Cómo? Algo de mi alma. ¿Cómo dice Guille? ¿Viste? Tanto gregre. Armas para la guerra espiritual. Primero, la guerra espiritual no se basa en el poder, se basa en la verdad. Segundo, el evangelio es guerra. Tercero, la guerra es una confrontación entre dos bandos opuestos. Cuarto, la guerra espiritual se convierte en una guerra de reinos. Quinto, la guerra espiritual no es casual, siempre hay un plan. Como decía Claudio, que el tema de los saqueos, eso está orquestado. En el mundo espiritual, la guerra espiritual también, siempre hay un plan y está orquestado. Sexto, nada de lo que te pasa es casualidad. 7, la Biblia nunca dice que te cuides del diablo, sino de vos mismo. Lo que me han dicho por eso, en las redes me dieron, pero para que tenga, por esa declaración que es bíblica. La Biblia nunca dice que te cuides del diablo, sino de vos mismo. No existe un plano neutral, o es con Dios o es contra Dios. 9, no existe un bando neutral. La guerra espiritual es una confrontación entre dos bandos opuestos. Los bandos opuestos no conversan, no negocian, no hacen concesiones. Cuando vos no tomás una posición, estás tomando una posición. Cuando vos no tomás una posición, estás tomando una posición. Cuando estableces un diálogo con el bando enemigo, va a usar estrategias que debiliten tu fe. Algo de eso es lo que vamos a hablar ahora. Cuando prestás tu oído al bando enemigo, va a utilizar armas que impacten en tus pensamientos y estos en tu fe. Cuando conversás con el enemigo, él tuerce tu visión para que no veas al que te puede salvar. Cuando se tuerce tu visión y dejas de mirar quién sos y quién es Dios y que Él está con vos, quedás aislado a expensas de sus ataques y desviado de tu fe y propósito. Cuando estás aislado y las tormentas te rodean, te cuesta reconocer a Dios. Cuando el dólar se va a 7.80... ¿Vio cómo bajó? Está barato ahora, 7.20. Y te cuesta reconocer a Dios y prestás más atención al problema que a la solución. Si mirás a Jesús y escuchás su voz, su palabra te da firmeza y seguridad. Si te enfocás en Jesús y seguís sus palabras, te da dirección. Obviamente no estoy dictando, así que si alguno pretende anotar lo que estoy leyendo, más le vale mirar la grabación. Si mirás a Jesús y después mirás el peligro, comenzás a hundirte. 21, mire por dónde voy. Cuando en medio de la tormenta te enfocás en Jesús, permanece para no caer en los engaños y artimañas del enemigo. Y la semana pasada, el miércoles pasado, hablaba esto. 22, las artimañas del enemigo no nos están ocultas, ya sabemos cómo obra. 23, el enemigo siembra engaño, duda y confusión. 24, tengo que resistirlo, y si tengo que resistirlo no soy yo. 25, si no soy yo no tengo por qué aceptarlo. 26, cuando le das lugar en tu mente, habilita la discusión, Eva hablando con la serpiente, y sos presa del engaño. 27,
El enemigo presenta alterada la verdad y te predispone a aceptar el engaño cuando le habla a Eva sobre lo que Dios le había dicho. 28. Conversar con el enemigo pervierte tu visión, te quita tu posición, pone carga sobre tu vida, te quita la provisión y te condena a una vida de fracasos. Cuando el Señor le puso una estampilla en el traste a Adán y Eva y los ya no tienen nada que ver acá por haber hecho caso al mentiroso, al engañador. Más allá de todo eso que fue específicamente sobre lo último, sobre Adán y Eva, hace un par de semanas o tres, tal vez 3 charlas atrás, estábamos hablando específicamente sobre el sitio de Sennacherib, ese momento en que el rey de Asiria decide atacar para conquistar al territorio de Judá, al reino de Judá, que era una de las partes en la que estaba dividida Israel y donde estaba el rey Ezequías, que es el personaje de este momento, bueno, de ese momento y algo que vamos a hablar ahora. El tema del sitio, del ataque y la dominación era la forma antigua, tal vez de crecimiento, de expansión y yo creo también de ganar recursos, dinero, ¿no? Porque si usted vio películas tipo épicas, va a ver enseguida cómo un pueblo, una ciudad ataca, conquista a otro, entonces entra, arrasa, les roba todo, les rompe todo y tenían 2 opciones. Destruían todo y se iban o se adueñaban del lugar. Si el lugar era interesante, si había algún recurso interesante, se adueñaban del lugar, hacía que la gente casi como que la esclavizaba, tenía que pagarle impuestos y así ellos extendían su reino. Mire, a ver, si vio la serie Vikingos o algo que tenga que ver de la época de Vikingos, ese era el método. Si vio algunas películas de la conquista del Imperio Romano, cuando de ser simplemente una ciudad, Roma llegó hasta España y al norte de África, impresionante todo lo que llegaron a hacer. Bueno, el mismo sistema. Avanzaban, conquistaban, dominaban, dejaban la cultura en cada lugar. Por ejemplo, cuando conquistaron Israel o Palestina, dejaban que ellos siguieran con su cultura, pero dominaban y cobraban impuestos. El famoso tema de den a César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. La Edad Media, si conoce la historia de Robin Hood, el mismo punto. Ahí no había un pueblo conquistado, pero era el tema de cobrar impuestos, específicamente lo de Robin Hood, pero entre ellos el reino, Inglaterra, el Reino Unido, se consolidó así. A través de reinos que se iban conquistando uno a otro, se iba creciendo y así llegó a ser lo que es hoy, independientemente de si uno puede estar a favor o no y sea pro inglés o no, ese es otro tema. Así es como se convirtió la Gran Bretaña. Ese era el método de crecimiento. Y así estaba Sennacherib queriendo conquistar a Judá. No pudo en este momento porque Ezequías fue piola, hizo lo que tenía que hacer, se sometió, se sujetó a Dios y se mantuvo. Al poco tiempo, nuevamente viene el avance de Asiria sobre Judá y Judá cayó cautivo de Asiria y ahí aparecen, por ejemplo, los libros que ya leímos, de Esdras y Nehemías, que hablan de cuando estaba el reino en cautividad y tantos otros pasajes que tenemos. Zacarías, Ageo, también hablan de situaciones que tienen que ver con eso, están relacionados con eso. En ese momento, cuando va el rey de Asiria a atacar a Judá, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19, Segunda de Reyes 18, 19, leemos así. El comandante en jefe les dijo, un enviado de Sennacherib, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? El ataque espiritual, ese ataque que forma parte de un plan, ese ataque que muestra 2 bandos separados, ese ataque que siempre es de afuera, el ataque espiritual siempre comienza en la mente. Ataca a tu mente, ataca a tus pensamientos, ataca a tu confianza y ataca a tu fe. Si recuerdan, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que roba? Está hablando de lo espiritual, no está hablando de un saqueo material. ¿Qué es lo que roba el ladrón de Juan 10? Te roba la fe.
¿Qué es lo que quiere destruir en vos? La imagen de Dios, la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que te quiere sacar? ¿Qué es aquello que te quiere despojar? Te deja sin esperanza. Cualquier semejanza con la época actual, bueno, también hay un plan espiritual que ataca a la humanidad y ataca a la iglesia. Por eso usted tiene que enfocarse en Cristo, como le dije al principio, enfocarse en ser iglesia, y aunque tenga que pasar por alguna aflicción, porque Juan 16 dice, en el mundo tendrán aflicción, problemas los vas a tener. La cuestión no es zafar de los problemas, la cuestión es pasar en medio de los problemas y salir airoso, salir victorioso. Capaz que por ahí alguna cosita, qué sé yo, alguna situación. Hoy estuve haciendo unas compras que hace un rato me estaba mirando, tenía un tajo de media mano, el dedo cortado, la palma, acá tengo todavía un poco en barco, y ni cuenta me di de esto. Bueno, cuando uno hace, cuando uno pasa, cuando uno está en medio, siempre algo le va a pasar, pero eso no es para morirte. En el mundo tendrás aflicción, pero Jesús agrega, tranquilo, confíen, yo vencí al mundo. Ese es el conflicto, esa es la consecuencia, esa es la manera de vivir la guerra espiritual. Confíen, yo viví al mundo. Va este hombre a hablarle a la gente, como le digo, a ganarle la mente, y cuando le gana la mente, invalida las acciones futuras. O sea, cuando a vos te entró la duda en la cabeza, cuando el bichito picó y empezó a generar un resultado, cuando empezó a atentar contra lo que vos creés con firmeza, y lo que creías con firmeza ya no es tan seguro. Por eso es que siempre ataca la mente, y por eso es que tenés que cuidar tu mente. Ya dice la palabra, sobre toda cosa guardada, ¿cómo sigue? ¿Por qué? Lo más importante, lo más valioso, lo que más tienen que cuidar es tu corazón. ¿Y qué es el corazón? ¿Problemas cardíacos? ¿Tengo que hacer cardio? ¿Tengo que hacer crossfit? Sería bueno que lo haga yo ni loco, pero no se trata de eso lo que está diciendo. Lo que le está diciendo es que cuides tus emociones, que cuides tus sentimientos, que cuides tus deseos, tu voluntad, que cuides tus pensamientos, tu cabeza, tu mente, todo lo que entra, porque todo tu ser está dirigido por tu cabeza. Ya sea que vos vivas en relación con Cristo o no, está dirigido por tu cabeza. Y esa se prenden las alarmas de los religiosos. No, si sos espiritual estás dirigido por Cristo, claro. ¿Y por qué medio? ¿A través de dónde? De tu cabeza. Porque vos tenés entonces, 1 Corintios 2:16, tenés la mente de Cristo. Dale lugar a la mente de Cristo. La mente de Cristo actúa en vos. Entonces también siendo espiritual, lo que dirige tus pasos es tu cabeza. Cuiden su mente. Cuando el enemigo entra, cuando ganó, te empezó a invalidar, te paraliza. Vio cómo obran las serpientes, no la serpiente común, no las anacondas que se tienen otro método de trabajo. La serpiente muerde a la víctima y cuando la mordió, ese veneno la paralizó a la víctima. Todavía la víctima está viva y siente, así todo bien en forma romántica, cómo se la están comiendo viva. ¿No? Es lindo, nunca vio ningún video de eso. Está bueno, están copados cuando se come una rata, una laucha, está bueno un ratón. Si no se le gusta, lo que son más divertidos son los de dragón de Komodo. ¿Conoce el dragón de Komodo? Está alucinante el bicharraco ese, tiene veneno en la saliva. Entonces basta que muerda y se come hasta una cabra. Es una cosa loca como morfarse. Parece un adolescente de la iglesia. Perdón. Es impresionante. Vi un video y se metió una cabra entera. Y después se echa a dormir un rato. Lo muerde, el veneno paraliza y avanza. Pero no solamente paraliza en ese momento, sino que la víbora, no todas, pero una clase de víbora, específicamente se le dice fascinación, lo que hace es como un encantamiento donde la mira a la víctima, sea cual sea, y lo paraliza de miedo. Y cuando está paralizado de miedo, ahí se le agarró. Así hace el enemigo. Así hace esa cosa llamada diablo. Del mismo modo.
te paraliza por miedo, te asusta en la cabeza, te pone pensamientos negativos, pone en duda tu fe, te deja medio tonto, medio ahí paralizado. No quiero decir estúpido porque se va a sentir incómodo, te queda ahí medio, cuando te quedaste medio así, te comió. Y cuando te mordió, te envenenó. Y cuando te envenenó, te paralizó. Y cuando te paralizaste, se hizo el plato gordo, la serpiente antigua, Satanás, con tu vida. Todo comienza en la mente, todo empieza en tu cabeza. Leo el versículo que al final se lo nombré y no lo leí. Sí lo leí, no me detuve en el punto. ¿En qué se basa tu confianza?, le dijo el general al pueblo y al rey. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Sembró la duda con ¿en qué? ¿En quién? Una manera así como peyorativa, burlona de decir, en eso, como menospreciando aquello en lo que vos creés, en lo que está puesta tu confianza, tu esperanza o tu fe. Es como cuando, y decime si no te pasó esto, es como cuando fuiste a comprar algo, te compraste algo por internet, hiciste una inversión, capaz que, porque suele pasar que hayas comprado algo que no necesitas, entonces te compraste lo que no necesitas y lo mostrás. Y aparece alguien y te dice, ¿eso compraste? Ah, sí te pasó. Entonces de golpe te quedás mirándole eso y te das cuenta. Cuando te dice así, te das cuenta, sí. ¿Y cuánto pagaste? ¿Tanto pagaste? Bueno, eso es lo que hace el enemigo. Viene a menospreciar, viene a ningunear lo que vos crees. ¿Cuál es tu base, tu fundamento? Es el quién sos. ¿Y vos quién sos? Bíblico. Es la misma sensación, la misma situación. Quiere romper la confianza que vos tenés. Estos hombres, el rey de Asiria y sus generales, apuntando contra el pueblo, apuntando al ejército, apuntando al rey, lo que le dijeron es lo mismo. ¿En quién vas a confiar? Lo que le daba todo el lugar de empezar a pensar en Dios. ¿Por qué no? ¿Está mal? Y empieza a trabajar en tu cabeza. El campo de batalla del enemigo es tu mente. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, le dije la otro día que Nehemías me encanta, ¿no? Se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Es el mismo patrón, el mismo principio. Viene contra vos, te ningunea, ridiculiza, menosprecia tu fe, le resta valor a tu fe y siembra duda en tu corazón. Se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria, Sanbalat dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Otra vez lo que Dios te mandó a hacer, en boca de un hombre que era el que estaba al frente, que era Nehemías, el que organiza la reconstrucción, porque Dios le abrió los caminos. Y cuando usted lee Nehemías 1 y Nehemías 2, y creo que está en el capítulo 3 seguro, a cada rato Nehemías dice, porque la buena mano de Dios estaba conmigo. Entonces Dios estaba con él. Y así hace que la gente se ponga a trabajar. Y aparece el otro y te dice, ¿y quiénes son estos? ¿Qué hacen estos? Son cristianos, son de aleluya, pobrecito, le hace bien ir a la iglesia. Como me escribió una persona con mucho amor en las redes, no me acuerdo dónde, no me acuerdo si fue creo que fue en TikTok. Había un reel que hablaba algo sobre la confianza en Dios, algo así me parece que dijo este buen señor, y dice, estúpidos son los que creen en un Dios que no existe. Y yo no me aguanté. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Entonces le puse, más estúpido es tu comentario. Las normas de TikTok bloquean los comentarios, no los del otro. Entonces cuando bloquean el comentario con insultos, yo lo habilito otra vez para que la gente vea hasta dónde llega la ignorancia de la gente. Entonces que quede publicado que alguien dijo, estúpido es creer en Dios. E inmediatamente me dice ahí, ya queriendo hacer lo mismo que es Sanbalat, estúpido, repite, es creer en un Dios que no existe y los débiles como vos que necesitas creer en esa fantasía.
siempre es el mismo patrón, siempre es el mismo principio. Quieren venir a atacar aquello en lo que vos crees. Que si vos no estás bien parado en lo que vos crees, si no sos una nueva criatura, si no sos iglesia, si no tuviste revelación del Señor, si no tuviste un momento de encuentro con Dios, y te hace dudar. Y de golpe empezás a evaluar, porque tal vez algunas cosas de las que te digan tengan su parte de razón, desde una visión humana y material, no espiritual. Entonces empezás a mirar con criterios humanos, no espirituales. Y con criterios humanos le decís, sí, ¿no? Si yo a Dios ni lo vi nunca. Chao. Eva contestándole a la serpiente, no, Dios dijo que, listo, el dragón de Komodo ya te comió. Y se asó simplemente un alimento del enemigo. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Podría decirle un montón de cosas ahí, pero me lo paso por alto. Verso 3. Y Tobías, el amonita, que lo más gracioso de este Tobías es que el nombre Tobías significa Dios es bueno. Así que, ojito con aquel también que tenga aspecto de. Tobías, el amonita, que estaba junto a él, junto a Sanbalat, añadió. Me encanta este versículo. Me encanta, al revés, ¿no? Me encanta de ver cómo quieren escarnecerte, cómo quieren ningunearte, cómo quieren menospreciarte. Y si vos estás bien parado, te vas a matar de risa de eso. Cuando estaba viendo el trabajo estaban levantando una pared, ¿no? Le dice, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, la echa abajo. No sirve nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó a levantar una pared? Ninguneo, burla, ridiculización, ataca, atenta contra tu fe, contra la base y el fundamento de tu fe. ¿Cuál es el resultado o cuál fue el resultado? Versículo 10, Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Por escuchar, si una zorra sube, todo se cae. Las fuerzas de los que llevaban el escombro, de los que hacían el material, de los que paliaban el hormigón, las fuerzas de ellos se debilitaron. Y todavía había mucho por hacer. Tengo que vencer la tentación de predicar a Nehemías ahora. Había mucho por hacer. Entonces dijeron, no da. Y se dijeron entre ellos, tal vez como justificándose, tal vez como buscando apoyo entre uno y otro, y tal vez en cierta manera, bueno, aceptando lo que Tobías, lo que Sanbalat le dijeron. No, no podemos edificar muro. No, dejémoslo ahí. Vámonos para atrás. La historia de Nehemías sigue por otro lado, donde la situación se revierte porque Nehemías interviene y cambia el rumbo de la situación. Pero la solución, curiosamente, en versículo anterior, versículo 4, por eso oramos, esto lo dice Nehemías, escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No prestes atención, no escuches lo que te venga a decir y simplemente recibí, toma nota de lo que te venga a decir y llévaselo al Señor. Señor, mira lo que me dijo. Señor, mira lo que me hace. Señor, mira cómo te critica. Señor, mira cómo te ataca. No te hagas cargo de lo que tu cabeza te quiere dirigir. Ninguna parte del reino de las tinieblas, ningún personaje del reino de las tinieblas, el mismo diablo si fuera, ningún demonio existente tiene autoridad ni poder sobre la iglesia. Sigo, unos minutos y sigo. Espérate que me perdí en dónde estoy. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 21. Senaquerib, el rey de Asiria. Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. La imagen de Egipto, esto lo hablamos hace un tiempo atrás,
me parece que fue en principios de Sanando Nuestra Economía, que salgas, que dejes las cosas del mundo y los principios y criterios del mundo. Ahí, bueno, me explayé bien largo, donde decía que Egipto simboliza, representa la vida sin Cristo. Egipto, el faraón de Egipto, el rey de Egipto, la vida en Egipto, la costumbre de Egipto, representa una vida sin Dios. Representa seguir tu propia manera, representa, no sé, seguir como siempre fuiste, qué sé yo. O sea, el no ser transformado. Lo único bueno que tiene Egipto es cuando en medio de Egipto, que se estaba cayendo a pedazos, Dios ahí guardó y protegió a su pueblo. Pero también cuando llegó el momento de adorar, Dios sacó de ahí a su pueblo para que vaya al desierto a adorar. Se ve que era mejor el desierto que estar en Egipto. Siempre es mejor estar en el desierto que quedarte en Egipto. Entonces Sennacherib le dice a Ezequías, porque era una época de alianzas políticas, de alianzas comerciales, donde se relacionaban entre ellos, hasta también emparentaban entre ellos, ¿no? Se casaban unos con otros por cuestiones políticas, por cuestiones comerciales, por cuestiones capaz incluso hasta militares. Entonces, teniendo noticia de que Ezequías tenía vínculos con Egipto, Sennacherib le dice: ¿y quién es ese en quien estás confiando? Vos estás confiando en Egipto. Confiar en Egipto te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la destrucción. No confíes en Egipto. Confía en mí, el que lo quería conquistar. Le dice Satanás. Bueno, Sennacherib, cada vez que vos entrás en ese diálogo, cada vez que vos entrás en esa conversación, el enemigo empieza a usar tu historial. Entra en tu navegación interna y empieza a sacar a la luz lo que hiciste, lo que haces, lo que dijiste, lo que pensás, por dónde anduviste, cómo te sentís. Y te empieza a decir, no porque tenga, voy a hacer un paréntesis en esto, no porque eso tenga alguna autoridad en sí mismo, y tampoco porque el enemigo tenga conocimiento de tu mente, que son dos mitos tal vez del Evangelio. O sea, las cosas que vos hiciste, las hiciste y no tienen hoy autoridad si vos actúas de la manera correcta. Pero como el enemigo no entiende mucho de esas cosas, las saca a luz y te dice, estuviste en Egipto. Y empieza a resaltar y empieza a hacerte un escrache, estuviste en Egipto. Y cuando vos sabés que, y sí, estuve en Egipto, entonces ahí otra vez bajaste la guardia, otra vez bajaste la cabeza, otra vez le diste lugar al enemigo para que entre. Utiliza tus debilidades, utiliza tus errores, utiliza tus pecados para nuevamente debilitar tu fe. Porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando está describiendo la armadura, y lástima que no anoté el versículo, dice, sobre todo, cuando hace la descripción de las piezas de la armadura que cubren tu cuerpo, dice, sobre todo, usen, ¿alguno sabe? Menos mal que el tema de la armadura es la última parte, creo que, bueno, no me acuerdo si la última o la anteúltima parte de esta serie, o sea, capaz que dentro de 2 meses le voy a estar hablando acerca de la armadura, pero me parece, pastora, que estamos mal acostumbrados nosotros. Claro, yo le cuento, no quiero que se me vaya la hora. Hay algunas cosas que yo las doy tan por obvias, porque para nosotros y en nuestra época y en nuestros discipulados era sabérselo de memoria y orar todo el tiempo y recitar cada parte y cada día cubrirte con eso y cada día hacerlo, entonces como un ritual, que entonces uno piensa que todo el mundo lo sabe. Uno se olvida que el público se renueva. Y las generaciones actuales no tienen ni idea que se celebra el 9 de julio, por ejemplo. Cosas así. No quiero preguntar, no, olvidémonos. Haga de cuenta que no dije nada. Dice, creo que es, gracias, 6:16. Sobre todo, poner la Reina Valera si no cambio, gracias. Sobre todo, junto con todas las otras cosas, en todo el cuerpo,
cubriendo cada una de las otras partes que mencionaba anteriormente de ese versículo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. La representación de la armadura, la utilización del escudo en la armadura. El escudo es una pieza exterior de la armadura, no es parte de la armadura, pero es una pieza exterior. El escudo se ponía en el brazo. Y la ventaja que tenía el escudo con el resto del cuerpo o el resto de las piezas es que mientras uno te cuida la cabeza, el otro te cuida el pecho, el otro te cuida las piernas, otro te cuida los pies, el escudo, sobre todo, sirve para esquivar todos los ataques mentirosos del enemigo sobre tu vida. El diablo sabe, el enemigo sabe que lo más valioso de tu vida es tu fe. Por eso viene por 1000 formas distintas a atacar tu fe. Y provoca que te pasen cosas que terminen así, serruchando tu fe. Y hace que veas cosas que bombardean tu fe. Porque vos decís, no, pero si Dios existe, ¿por qué? Te preguntaste, lo soltaste, lo dijiste, empezaste a mandar termitas a tu fe. El enemigo viene a atacar tu fe. Pero, a ver hasta dónde llego porque ya voy a terminar. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha, para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Debilita tu mente, te paraliza para que no avances, ataca tu fe. Te culpa y te acusa con tus errores sin saber, porque el enemigo podrá conocer muchas cosas, pero no puede entender el concepto de amor y misericordia, sin saber que Dios está muy por encima de juzgarte por los errores que cometiste o que cometés. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Menos mal que no pasé lista, ¿no? Y eso eran algunos de ustedes. Hola. Ahora tendría que pasar lista, ¿no? Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Aquellas cosas con las cuales llegaste a Cristo, las cuales no podés borrar de tu pasado, no tienen ningún tipo de influencia en tu vida espiritual, porque el Señor ya las sacó. También con esas cosas el enemigo viene a atacarte, viene a refregártelas por la cara, queriendo debilitar tu fe y tu confianza. Pero Dios no te juzga por esas cosas. ¿Quiere un poquito más? Romanos capítulo 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Habiendo sido justificados, porque Él me perdona de todo lo que pasó, entonces tengo libertad de entrar delante de Él, tengo paz con Dios. Y al tener paz con Dios, por medio de su Espíritu, te mantienes firme en la posición de justificado que Dios te dio. Firme. ¿Quiere un poquito más? Le doy un poquito más y estoy buscando ya dónde terminar. Salmo 32, versículo 5. Y escuchate esta. Salmo 32, verso 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad.
Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El enemigo acusa con tu pasado, con tus errores del presente, pero cuando te presentás delante de Dios, cuando vas delante de Dios, tu pasado no te condiciona y tu presente ahora es delante de Dios. Cuando vas a Dios, tu nuevo presente es estar delante de Dios. Por eso tantas veces le he dicho, no importa tu condición, importa tu posición. Sucio, andrajoso, con las ropas rotas y con olor a podrido, pero delante de Dios. Es mejor que perfecto, con vestiduras resplandecientes, lejos del Señor. Cuando estás delante de Él, entonces tu nuevo presente es estar delante del Señor. ¿Cuánto tarda Dios en perdonarte? Lo que tarda Dios, lo que tardás en presentarte delante de Dios y pedir perdón. 1, 2 y así, termino con esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le agrego uno más. Amén. Seguiría, ¿sabes cuánto más, no? Vamos a cortar acá. Zacarías 3, vuelvo al momento donde el Satanás estaba acusando al sacerdote. El versículo siguiente, me encantó. Zacarías 3:3. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. No sé si la estás cazando. En presencia del ángel. Podés estar en la iglesia y estar en pecado. Podés servir al Señor y estar en pecado. Podés estar orando y estar en pecado. Podés hacer liberación y estar en pecado. Los demonios se sujeten y se van y estar en pecado. Pero cuando te presentás ante Él y pedís perdón, Dios perdona tu pecado. Viene a acusarte con tu pasado y quiere acusarte con tu presente. Viene a acusarte con tus pensamientos, con tus dudas y con tus temores. Viene a acusarte porque te equivocaste. Viene a acusarte porque hiciste algo indebido. Viene a acusarte porque estás en el proceso de transformación, dejando atrás tu vieja vida para hacer lo que Dios quiere para vos. Viene a acusarte buscando el momento en que pises el palito para decirte: ¡ajá! Dios no te puede librar de mi mano. Pero Dios dice: ya has sido perdonado. Póngase en pie, que vamos a dejar acá. Porque si no, ya le iba al hijo pródigo. Y si empiezo a leer el hijo pródigo, olvídate. Si empiezo a leerle a Lucas 15, chao. No puedo hacer en 2 minutos. Tengo que terminar. Pero, bueno, mirá que se me va de la... Sí. Se me va, acá yo tengo. ¿Viste como cuando tenés el chisme acá? Así. Pero cuando el hijo pródigo estaba peleando con el chancho lleno de barro, con olor a podrido, con olor a caca, estaba ahí envuelto. Seguí. Estaba ahí envuelto. Entonces dice: ¿qué hago yo lleno de caca? Así le dice. ¿Qué hago yo peleando con el chancho? Así dijo. Entonces dijo: escucha, me levantaré e iré a mi padre. Tomó la decisión de volver y emprendió su camino, y mientras iba caminando iba diciendo: iré a mi padre y le diré. Tomó la decisión de volver. Padre, he pecado contra ti. Y dice re guau, que cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio y dijo: ese es mi hijo. Y salió corriendo a buscarlo y se le tiró encima y lo besó. Y ni lo dejó hablar y lo llevó para adentro. Y cuando estaba adentro, le cambió sus vestiduras, como a Josué, por unas vestiduras nuevas y resplandecientes. La convicción del corazón determina ya tu perdón, y la convicción del corazón te pone una barrera contra los ataques del enemigo. Levante sus manos un instante. Adoramos al Señor.